Pero el título del sermón de hoy es Golpeados por la vara. Y seguimos con el pueblo de Israel y vamos a leer Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 3, que dice lo siguiente. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés diciéndole, danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Le respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? En esta serie de sermones vamos a ver siempre la misma tónica de este pueblo, que muchas veces se le llama duro de cerviz y cabeza dura, y que de alguna manera muestra o es un ejemplo de nuestras actitudes cotidianas con el Señor. Y aquí tenemos algunas cosas interesantes. Dice que ellos salen del desierto de Sin conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, también seguidos por Dios, conforme al mandamiento de Dios, y no había agua para que el pueblo bebiera. Parece que muchas veces cuando Dios nos guía por caminos que no son los caminos que nosotros elegiríamos si es que nos dieran a nosotros la guía. Y por el mandamiento de Dios salen de un lugar y Dios los hace acampar en un lugar donde no había agua. Cada prueba que tenemos en la vida es una oportunidad de mostrar o de ejercitar nuestra fe. Y parece que cada oportunidad que Dios le daba a Israel, Israel no la aprovechaba. Y te hago una pregunta, ¿en qué momento de tu vida estás? Quizás saliste por un mandamiento de Jehová y al salir por el mandamiento de Jehová no te has dado cuenta que Dios nunca te prometió un camino de rosas. Lo que Él te prometió es que no te va a dejar. Pero a veces parece que cuando nosotros tenemos un problema, cuando Dios nos está guiando, enseguida hacemos lo que hacía el pueblo, quejarnos. En vez de clamar a Dios, quejarnos. En vez de recordar lo que Dios ya había hecho con ellos. Habían salido de Egipto por mano poderosa. Habían sido salvados de los egipcios, del ataque egipcio por la nube que se interpuso entre ellos. Dios le abrió camino en el mar. Después de abrirle camino en el mar, entonces llegan a un lugar donde había aguas amargas y Dios le provee agua dulce. Siguen avanzando, parece que se van acabando las fuentes o las fuentes de nutrición o las fuentes de alimento y Dios les manda pan del cielo y parece que ellos se olvidan. Parece que los israelitas son como las moscas. Un amigo mío me decía, no hay animal más olvidadizo que la mosca, porque estábamos comiendo al aire libre, viene la mosca y se posa arriba del pan y uno la saca y enseguida vuelve. Se olvida de que no la queremos. Bueno, lo mismo pasaba con Israel, se olvidaban de todo lo que Dios había hecho. Simplemente cada oportunidad, cada prueba que tenían, y que era una oportunidad para desarrollar la fe, se olvidaban de todo lo que Dios había hecho en el pasado. Y no hay nada más difícil que liderar a un pueblo incrédulo. Porque cuando el pueblo tiene un problema con Dios, enseguida se enfoca en aquello que ve. Como a Dios no lo ve, entonces se enfoca en aquello que ve y empieza a exigir cosas. Si tu vida está marcada por la queja, estás siendo un tormento para la gente que te rodea. Porque toda persona que tiene una vida marcada por la queja siempre busca un culpable alrededor de él o de ella. Y no solamente eso, cuando la incredulidad toma nuestra vida, nos ponemos exigentes. Y ahora el pueblo le dice, danos agua para que bebamos a Moisés. Y Moisés le dice, ¿por qué disputan conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Le respondió Moisés.
Y entonces ellos mismos ahora le dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Continuamente ellos estaban dudando si era Moisés el que los había sacado de Egipto o si realmente era Dios. Como a Dios no lo veían o no lo querían ver, porque lo veían continuamente, pero como no se podía, Dios no aparecía, digamos, en persona, entonces ellos siempre tendían a dudar. Y le daban más lugar a la duda que a las evidencias que Dios le daba a lo largo de todo el camino. Y por eso continuamente dudaban, ¿será que Moisés nos sacó de Egipto? ¿Y será que nos lavó el cerebro y nosotros lo seguimos? ¿Cuál es tu experiencia religiosa? ¿Cuál es tu experiencia en el camino? Según lo que dicen los eruditos, 1 millón de israelitas salieron de Egipto. ¿Y cuántos entraron a Canaán? Solamente 2. ¿Será que tú quieres ser uno de ese millón, uno de ese millón que nunca deje de ser pueblo de Dios, pero nunca llegue a la experiencia de la fe como para vivir realmente esa aventura de conquista que Dios quiere hacer con su pueblo? Y ser simplemente un miembro de iglesia o un pastor que simplemente viene a cumplir su deber acá, que viene a sentarse para escuchar un lindo programa o para estar en un lindo programa, pero no vamos a ser esa gente de fe que conquista el mundo. Solamente 2. La Biblia dice que al final va a haber 144.000 que van a tener fe. Que no van a ser gente quejosa, sino que van a ser gente que ante las oportunidades que Dios les da para crecer, claman a Él en vez de quejarse, adoran a Dios en vez de quejarse. ¿Será que tú quieres ser parte de ese grupo que quiere conquistar Canaán? ¿O vas a seguir viviendo, o vamos a seguir viviendo esa experiencia mediocre de creer en Dios pero de no creer? De ser parte del pueblo de Dios y salir de Egipto, pero siempre estar en medio de la queja y siempre estar acusando, siempre estar en medio de tensiones. En vez de poner tu vista en Dios, pones tu vista en los líderes. Entonces siempre que pongas tu vista en los líderes, como la gente ponía en Moisés, siempre vas a encontrar problemas. Porque el único que no tiene problemas es Dios. Y por eso Dios quiere que levantemos nuestra vista y pongamos nuestra vista en Él. Y entonces Moisés dice, ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Qué significa tentar a Jehová? ¿Podemos tentar a Dios? Y bueno, sabemos que la Biblia ha sido escrita en términos humanos, pero si bien literalmente no podemos tentar a Dios, sí tiene un significado esta frase de tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Y esto lo explica el mismo capítulo de Éxodo al final de esta experiencia. En Éxodo 17:7 dice, y dio a aquel lugar, o sea Moisés, y dio a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué es tentar a Dios? ¿Sabes lo que es tentar a Dios? Es cuando tú vas en el camino con Dios y Dios te va dando evidencias de que Él te ama. Él te da evidencias de que te ha abierto caminos donde no los había. Él te ha dado evidencias de que proveyó de aquello que necesitabas cuando parecía que nadie te proveía. Y tú, a pesar de todas las evidencias que Dios te da, tú dices, ¿está Dios conmigo o no está? Y estoy seguro que le estoy hablando a mucha gente que hoy quizás ha venido con problemas aquí. Estoy seguro que estoy hablándole a mucha gente que quizás está pasando por un lugar, Dios le dio mandamiento para entrar en un camino y parece que llegan a un campamento donde no hay agua y parece que Dios me está queriendo matar de sed. Yo quiero que recuerdes y mires para atrás. Y estoy seguro, que todo aquel que mira para atrás va a ver momentos en su vida que fueron parecidos y sin embargo hoy estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Es porque Dios ya se manifestó en tu vida.
Pero es que parece que nosotros tenemos la tendencia a querer mirar nuestras circunstancias y no poner nuestra vista en Dios. ¿Cuál es la vida de fe? La vida de fe no es mirar nuestras circunstancias, sino poner nuestra vista en el Dios que nos va guiando a través de nuestras circunstancias. Y vuelvo a repetir, Dios nunca te prometió que no vas a tener problemas. Lo que Dios te prometió es que no te va a dejar. Y tú tienes que confiar en eso. Pero así todo, por más que Dios te prometió que no te va a dejar, eso no quiere decir que no vas a tener problemas y no quiere decir que tú puedes dejarlo a Dios. Porque Dios respeta tu libertad. Y Dios no te va a forzar a que camines con Él. Y alguien puede decir, pero Dios estaba forzando a Israel. No, Israel había clamado a Dios y había rogado por mucho tiempo que los liberara de Egipto. Y Dios a veces tiene que esperar que nosotros clamemos a Él para que ese deseo se haga carne en nuestra vida. Y ellos, a pesar de que habían clamado por años para ser liberados de Egipto, cuando fueron liberados, preferían en cada oportunidad que tenían volver a la vida de esclavitud antes de vivir la vida de fe, que muchas veces no sabemos qué es lo que va a ocurrir. La vida de fe que implica dejar todo en las manos de Dios y decir, yo no tengo el control, Dios es el que lo tiene. La vida de fe es decir, yo no sé nada, lo único que sé es que Dios sabe. Yo simplemente me rindo a Él, yo simplemente me entrego a Él de todo corazón y confío que Él algo va a hacer, confío que Él le está obrando, como decía en la canción, aunque pareciera que no, Dios está obrando. Estamos orando y Dios responde todas las oraciones. No, Dios está orando. Estoy orando por mi hijo, pero parece que Dios no hace nada. No, Dios está obrando. Oraste y Dios está obrando, aunque parezca que no lo veas. Es la incredulidad lo que hace nuestra vida tan desagradable. Es la incredulidad lo que hace nuestro peregrinaje tan difícil. Y por eso hoy Dios te trajo aquí, porque si estás en medio de ese problema que te ciega la vista, Dios te trajo para que levantes nuevamente la vista al cielo y veas que Él todavía está y te está guiando. A pesar de que te dio mandamiento para estar en un lugar donde no va a haber agua, Dios tiene un plan con esa prueba. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Y sabes que esta es una de las grandes tentaciones que Satanás tiene para cada uno de nosotros. Dudar si Dios nos está acompañando. Y eso mismo hizo Satanás con Jesús. En la experiencia de Jesús, el caso de Jesús, Jesús había sido bautizado, había escuchado una voz que le decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero era una voz, no era que él vio algo, era una voz que escuchó. Que algunos lo escucharon como un trueno, Jesús lo escuchó como una voz. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios siempre se manifiesta en nuestra vida de manera sutil. Si tú quieres dudar, siempre vas a tener lugar para la duda. Si tú quieres decir, no, me pareció a mí, siempre lo vas a poder decir. No, yo sí me sané, pero seguramente que me habían diagnosticado mal. No fue Dios. O sea, en un momento estamos pidiendo a Dios. Dios nos responde y después decimos, no, pero debe haber sido. Satanás trató de tentar a Jesús de la misma manera. Jesús había escuchado esa voz, se fue al desierto, estuvo 40 días sin comer. Y yo me imagino que Jesús también habrá tenido las inquietudes. ¿Hasta cuándo voy a estar sin comer? ¿Hasta cuándo va a durar esta prueba? Y el apetito de Jesús comenzó a crecer de una manera superlativa. O la debilidad de Jesús. Entonces se acerca a Satanás, y esto está en Mateo 4, se acerca a Satanás como un ángel de luz para decirle, si tú eres hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. ¿Qué es lo que le estaba queriendo decir Jesús a Satanás? Mira, ¿será que tú eres hijo de Dios? Mira las circunstancias en las cuales estás. ¿Cómo puede ser que Dios, si eres el hijo de Dios, Dios te haya dejado 40 días sin comer y no te dé la orden para que comas? Debe ser una ilusión tuya esto, debe ser un misticismo religioso que tienes. Te está pareciendo esto, pero tú no eres hijo de nadie.
Tú eres simplemente hijo de María. Vete a tu casa y come con tu mamá allí, a que te haga una sopa como siempre te hace, que tanto te gusta. Pero antes de eso, mejor dicho, si tú eres hijo de Dios, debes tener poder. Por lo tanto, transforma estas piedras en pan y demuéstrate a ti mismo que tú eres hijo de Dios. Tú no debes ser. Lo que estaba tratando de hacer Satanás era hacerlo dudar a Jesús de la filiación divina que tenía. Y hacerlo independizarse de Dios para que él vea si era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no sabía en sí mismo que él era Dios. Jesús hasta ese momento no había hecho ningún milagro y por lo tanto no tenía conciencia en el verbo de que él era Dios. No tenía memoria del cielo. Por lo tanto, él no sabía por sí mismo que era hijo de Dios. Él lo sabía por la fe. Así como tú y yo sabemos que somos hijos de Dios por la fe. Él tenía que creer en el relato que su madre le había dicho, que él no había nacido concebido por el papá. Ahora, ¿cómo sabía Jesús que eso era verdad? Tenía que tener fe. Y sí, las profecías decían, pero la profecía no decía Jesús, decía sí, que nacía en Belén, decía Jesús, el hijo de una doncella, no decía, incluso la profecía de Isaías no decía de una virgen, decía de una doncella, que sería el hijo de una doncella. Después Mateo puso de una virgen de acuerdo a lo que había sucedido. Pero ¿no serán todos pareceres tuyos? ¿No será que tu mamá tuvo un delirio místico también y te dijo, a ella le pareció que fuiste concebida por el Espíritu Santo, pero realmente fuiste concebido por José? O sea, si Jesús quería dudar, tenía motivos para dudar, así como nosotros dudamos también. Y él, no, como vuelvo a repetir, no tenía conciencia en sí mismo de que él era hijo de Dios. Tenía que creerlo por la fe. Y la tentación de Satanás era que él trate de independizarse de Dios para probarse a sí mismo que él era hijo de Dios. Y si no lo era, entonces no tenía sentido lo que estaba haciendo. En esta prueba que tú estás viviendo, justamente eso es lo que Satanás está tratando de hacer contigo. Tú no eres hijo de Dios. Dios te dejó. Mira, no te responde la oración. Mira, te quedaste sin trabajo. Mira, no se te dan las cosas. Te enamoraste de esta chica linda, consagrada y todo eso, le pediste a Jesús y te rechazó. Tú no eres hijo de Dios. Y ahí entra Satanás para que te independices de Dios, para que no creas en Él, para que no creas en su amor, para que hagas tu vida, para que hagas tu método y te separes de Él. No, si queremos realmente tener victoria en medio de los problemas, tenemos que perseverar por fe. Esa es la batalla de la fe. Creer que Dios no nos ha dejado. Creer que Él está, a pesar que nos dio mandamiento y nos llevó a un lugar donde parece que no hay agua y no la hay realmente. Pero allí está Dios, no te ha dejado. Saben que todos tenemos estos problemas. Me acuerdo una vez que estaba dando una semana de oración en una iglesia muy importante. Y justo di este tema. Y al terminar el tema, alguien quiere hablar conmigo y era una dama. Y me dice, Pastor Joel, yo hoy era mi última oportunidad, pero ya había hecho todo el plan, hoy me suicidaba. Y ya había determinado tomarse todas las pastillas que tenía para dormir. Dice, pero yo escuché el tema de vuelta y me di cuenta que Jesús pasó lo mismo que yo estoy pasando y me descubrió cuál era su circunstancia. Una circunstancia muy difícil, estaban pasando un momento muy difícil económico, un momento de vida muy difícil. Y me dice, quiero agradecerle porque hoy me doy cuenta que Dios está conmigo y me trajo para verificar eso. Y me dice, ¿usted sabe quién soy? No, le digo, no sé quién es. Yo era otro lugar. Ella era la esposa del vicepresidente de la conferencia. No, y a veces nosotros pensamos que
que nosotros, o sea, que los que están acá no tienen. No, todos pasamos por esto y todos tenemos esta tentación. Y la tuvo Jesús para que sepamos que nadie está exento de dudar de Dios. Pero no tentemos a Dios diciendo está Dios con nosotros, porque si miramos para atrás, sabemos que Él está con nosotros porque nos trajo hasta aquí. Y por eso hoy te quiero animar a que levantes nuevamente la vista y que entiendas a través de las evidencias que Dios te ha dado que Él está contigo a pesar que en este momento pareciera que no hay agua. Y sigue diciendo Éxodo 17, 4 al 6. Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Jehová respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Allí yo estaré ante ti sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Dios tenía provisto subsanar este problema que tenía el pueblo. Pero el pueblo tenía que tener fe y tenía que ver algo que sucedía. Tenía que ver, era una oportunidad para que Dios confirmara nuevamente su amor con el pueblo. Para que el pueblo haga una historia con Dios y que cada oportunidad que tenga, su recuerdo pueda volver para atrás y saber que Dios estaba, a pesar de que no lo entendían. ¿Qué simbolizaba esta roca? Y fíjense en 1 Corintios 10, 1 al 4, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era, ¿quién? Cristo. O sea, Dios con esto les estaba dando la oportunidad de mostrarles por medio de un símbolo, de una metáfora, de una experiencia, qué era lo que Él estaba dispuesto a hacer por medio de su acto de salvación a través de su Hijo. La roca, ¿quién era? Era símbolo de Cristo. ¿Y saben qué? No solamente la roca era símbolo de Cristo. Todo era símbolo de Cristo. Es interesante ver que Jesús estaba simbolizado en todo lo que pasaba con el pueblo de Israel. Jesús estaba en la nube era símbolo de Jesús. El mar era símbolo de Jesús también. El pan y el maná también era símbolo de Jesús. La roca y el agua era símbolo de Jesús. La ley era símbolo de Jesús. El santuario era símbolo de Jesús también. El cordero era símbolo de Jesús. Y Moisés como dirigente era símbolo de Jesús. Y Aarón como sumo sacerdote era símbolo de Jesús. Todo era símbolo de Jesús. Y fíjense, es interesante porque a pesar de que la gente, o sea, Israel, no quería ver más allá de los símbolos que tenía, parece que nosotros seguimos exactamente con la misma actitud. Y hoy cuando empezamos a predicar a Cristo, cuando nosotros predicamos a Cristo, no necesitamos predicar acerca de la nube, del mar, del pan, del cordero, de Moisés y Aarón, del santuario, de la ley. No, si predicamos a Cristo, predicamos todo. Porque Cristo era símbolo de todo. Pero hay gente que se enoja cuando predicamos a Cristo. Hay gente que se enoja cuando ponemos en el centro a Cristo y piensan que si ponemos en el centro a Cristo, la gente se va a ir desviada en pecado. Y hay que entonces predicar la ley, hay que predicar el santuario, hay que predicar la comida, hay que predicar esto. En Cristo está todo. En Cristo está todo. Si es que enseñamos bien a Cristo, no es nombrar a Cristo. Es describir la vida de Cristo, ver las enseñanzas de Cristo y ver los principios que encarnó Cristo en su vida. Eso es predicar a Cristo, no es nombrarlo. Podemos nombrarlo todo el día y no estamos predicando a Cristo. Es la imitación de Cristo que nos va a llevar a vivir como Él vivió. Pero no es predicando la ley que voy a llegar a vivir como Cristo. No es analizando el santuario, las medidas del santuario, la cortina que simbolizaba el pan, bueno, que todo en el santuario simbolizaba a Cristo. No es analizando las medidas y todas esas cosas que voy a encontrar a Cristo. O sea, lo voy a encontrar como metáfora, pero tengo a Cristo en los evangelios de manera total. No necesito símbolos en los evangelios.
Y por eso hoy entiendo mejor, que antes no lo entendía, porque yo decía, ¿cómo me hubiera gustado estar en este estudio bíblico cuando Jesús resucitó? Dice que se sentó con los discípulos y dice, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y antes, cuando yo no tenía esta visión de Cristo, yo decía, ¿qué habrá dicho Jesús en este estudio bíblico? Y yo decía, y me mataba la cabeza y decía, ¿dónde está Cristo en el Antiguo Testamento? Y resulta que en símbolos está en todo el Antiguo Testamento está Cristo. Dios iba preparando al pueblo para que recibiera a Cristo. Lastimosamente el pueblo, en vez de quedarse con Cristo, quiso quedarse con los símbolos. Y hoy muchos en el cristianismo prefieren hablar de los símbolos de Cristo que hablar de Cristo mismo. Y por eso la roca y el agua era Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué simbolizaba la vara? ¿Qué simbolizaba la vara? ¿Cómo? La protección. Si la roca era Cristo, ¿verdad? Y de Cristo sale ¿qué? Agua. ¿Para qué? Para poder dar vida al pueblo, para que el pueblo pueda hidratarse, para que el pueblo pueda subsistir en ese desierto agresivo en el cual transitaban. ¿Qué simbolizaba la vara? Símbolo de autoridad. Ahora, ¿se acuerdan que en este primer milagro Dios le pide a Moisés que qué tenía que hacer con la vara? Tenía que hacer. Tenía que golpear ¿a qué? A la roca, que era símbolo de qué? De Cristo. Y si golpeaba la roca, que era símbolo de Cristo, ¿qué iba a salir de la roca? Agua. ¿Para qué? Para darle de beber al pueblo, para que el pueblo viva. Entonces la pregunta es, ¿qué simboliza la vara? ¿El poder? ¿Cómo? No entiendo. La ley. Les hago una pregunta. ¿Será que para mí está tan obvio y yo estoy equivocado? ¿Quién golpeó a Cristo? Y vuelvo a repetir algo que dije hace muchos sermones, que quizás en ese momento, y lo voy a volver a repetir, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero para mí la vara simboliza a Satanás. ¿Quién fue que golpeó a Cristo? Que le causó una herida en el talón a Cristo. Fue Satanás. Fue el golpe que causó Satanás en Cristo que hizo ¿qué? Hizo que fluya agua de Cristo para que todos vivamos en el desierto de esta vida y podamos tener acceso a la eternidad. Ahora, ¿por qué la vara está en la mano de quién? De Moisés. ¿Y Moisés símbolo de quién es? Es símbolo de Dios. O sea, a mí me da mucha paz que todavía Satanás, si bien ha sido rebelde, si bien se ha rebelado contra Dios, todavía la autoridad la tiene Dios en su mano. Y por eso en Génesis 3:15, cuando se promete que Jesús iba a venir a salvar, en el acto salvífico de Jesús también se profetiza que Jesús iba a recibir una herida en el talón. ¿Y quién le iba a causar esa herida? La serpiente. Y por eso cuando Dios se encuentra con Moisés, le dice, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés tira la vara, ¿y en qué se transforma la vara? Una serpiente. ¿Símbolo de quién es la serpiente? De Satanás, en toda la Biblia. Y entonces esa misma vara, que es símbolo, que en ese momento fue símbolo de Satanás y que para mí en este momento también lo es, ahora le dice golpea. ¿Por qué? Porque Dios, cuando se hace carne, permite que Jesús sea atacado por las fuerzas del mal. Pero gracias a que Dios permite que su Hijo sea atacado por las fuerzas del mal, la herida que provoca su Hijo nos da salvación a todos. Esto me dice que Dios nunca pierde, Satanás siempre pierde, porque Satanás, si bien se rebeló con Dios, todavía está en las manos de Dios y todo lo que él hace, Dios puede transformarlo en una bendición. Así como lo que pasó en ese monte Calvario, Dios lo transformó en una bendición que nos trajo salvación a todos. Y por eso Juan comienza su evangelio diciendo, la luz prevalece en las tinieblas no pueden hacer nada con la luz. Dios ya venció por ser lo que es.
Y si bien muchas veces somos tocados por Satanás porque es el príncipe de este mundo, así como Jesús fue tocado, la herida de Jesús se transformó en la salvación de todos nosotros. El golpe en la roca se transformó en la salvación del pueblo. Es por eso que en la próxima vez que Dios iba a sacar agua de la roca, ya no le dice a Moisés, pégale, háblale. Ya no Satanás no tiene nada, una vez que murió Jesús ya no tiene más poder. Ahora le hablamos a la roca y la roca saca agua simplemente por hablarle. Pero eso fue gracias a que Dios permitió que Jesús fuera herido por el mal. Jesús hizo hombre. ¿Y sabes para qué se hizo hombre? Para que entendamos nosotros que cuando nosotros estamos siendo golpeados por la vara, Dios está en el control de esa vara todavía. Y así como sacó agua de la roca, también puede sacar agua de nuestras malas circunstancias. Y por eso hoy Dios te trajo para que entiendas que estás viviendo ese problema. Quizás nadie lo sabe, estás con esa carga. Quizás estás sufriendo por adentro, quizás hay lágrimas en tu corazón, pero Dios va a sacar agua de la roca. Jesús fue golpeado por la vara para que nosotros podamos beber. Gracias a la herida de Jesús, todos calmamos nuestra sed. En la herida de Jesús se derramó su vida. Y gracias a su vida, mejor dicho, ahora gracias a eso, su vida puede ser nuestra. Porque ahora no solamente el Espíritu está con nosotros, sino que ahora el Espíritu vive en nosotros, que es la vida de Jesús. Nosotros tenemos la vida de Jesús en nosotros. ¿Cuál es la disciplina de las pruebas que nosotros debemos vivir mientras estemos en este mundo? Quiero decirte que mientras estemos en este mundo, también vamos a tener que recibir golpes de vara muchas veces. Lastimosamente, esas son las reglas del juego y esas son las reglas del pecado. Nosotros estamos con Dios, pero el pecado trata de apartarnos de Él. Y una de las cosas que Dios utiliza como herramienta para que podamos seguir creciendo es la disciplina de las pruebas. Y por eso quiero leerte esta cita que me parece muy linda, que puede ser que describa tu experiencia ahora en estos momentos. Dice, muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios se chasquean. Se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor. Y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Se revelan entonces defectos cuya existencia no sospechaban. Como el antiguo Israel se preguntan, si Dios es el que nos guía, ¿por qué nos sobrevienen todas estas cosas? ¿Para qué Dios permite las pruebas? Cuando Jesús fue golpeado, ¿qué salió de Jesús? Agua para beber. Y te hago una pregunta, cuando tú eres golpeado, ¿qué es lo que sale de ti? ¿Qué es lo que sale de ti y de mí? ¿Sabes qué? Siempre que tú y yo seamos golpeados, siempre sale de nosotros agua putrefacta. Es interesante porque Jesús fue golpeado para dar lo mejor que tenía y cuando nosotros somos golpeados es simplemente para sacar lo más malo que tenemos. Por lo tanto, una prueba es una bendición porque lo único que hacen las pruebas es sacarnos aquello que es putrefacto dentro nuestro. Nunca las pruebas de Dios van a ser para destruirnos. Nunca las pruebas de Dios van a ser para castigarte. No, las pruebas de Dios en tu vida, Dios las permite para que salga todo lo putrefacto que hay en ti, que no te impide, que te impide cumplir con el propósito por el cual Él te ha elegido. Y por eso no te quejes ante las pruebas, clama a Dios, adora a Dios. En medio de la prueba, no te sientes en tus circunstancias, no mires que han pasado 40 días que no estás comiendo, no mires que no hay agua en el desierto, mira al Dios que te ha guiado hasta aquí, que está hoy contigo aquí y que te ha guiado durante todo el peregrinaje. Recuerda esos hitos en los cuales tú fuiste salvado por Dios y que realmente hoy no tienes respuesta para decir, no, eso fue casualidad, no, tú sabes que Dios actuó. Y si Dios actuó en el pasado contigo, va a actuar hoy también en el presente, si es que estás dispuesto a entregar.
Si es que estás dispuesto o dispuesta a no hacer tu propio camino. Y sigo esta cita, dice, como el antiguo de Israel se preguntan, si Dios es el que nos guía, ¿por qué nos sobrevienen todas estas cosas? Y fíjense, aquí está la respuesta por las cuales te sobrevienen a ti y a mí también. Les acontecen porque Dios los conduce. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala ¿para qué? Para el éxito. Acá no habla que Dios está usando la disciplina para castigarnos, no está usando sino es para sacar el agua putrefacta que está en nosotros, que nos impide llegar al éxito que Dios tiene en su mente para nosotros. Y por eso hay mucha gente que se queda estancada en la queja y por eso no pueden llegar al plan que Dios tiene para ellos por el hecho que tratan, cada vez que tienen un problema, en vez de adorar, se quejan. En vez de buscar a Dios y levantar la vista y clamar a Dios, simplemente se quejan mirando las circunstancias y claman al que pueden ver, a la persona que tienen al lado. Y sufren tus hijos, sufre tu esposo, sufre tu esposa, sufre el pastor, sufre el anciano, sufre el maestro de escuela sabática, sufren todos los que están a tu alrededor cuando tú estás pasando por problemas. No, deja que la vara, el golpe de la vara, saque lo putrefacto que tienes en ti, porque esa es bendición que Dios está proveyendo para que tú puedas llegar al éxito. Sigue diciendo la cita. El que lee en los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar estos defectos y prepararse para servirle. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. Siempre, absolutamente siempre, la disciplina de Dios es para nuestro bien. Es para que crezcamos. Y alguien puede decir, pero Joel, yo sigo siendo fiel a Dios, vengo a la iglesia, doy el diezmo, o sea, cumplo, y trato de más o menos de seguir la forma de la religión y todo eso, y parece que no crezco en la vida. Te hago una pregunta, dos cosas. Cada vez que Dios te dice que avances, ¿avanzas? Cada vez que Dios te dice, mírame a mí y avanza por fe, ¿avanzas? ¿O es el miedo que controla tu peregrinaje? Y cada vez que tienes una oportunidad de vivir la aventura de fe, quieres volver a la comodidad de la esclavitud de Egipto. Muchas veces cuando Dios te pide que avances, tú le dices, Señor, quítame todos los obstáculos para que avance. Y Dios te dice, avanza y yo sacaré los obstáculos. Y quiero comentarles algo muy, muy simple, que es muy tonto con respecto quizás a la prueba que estaban viviendo ustedes. Pero para mí es grande. Hoy para mí ocurrió algo muy grande en mi vida. Yo ya les conté que tengo unos traumas con el inglés. No con el hombre inglés, sino con el idioma, no con un inglés. Y ya les dije por qué. Y yo me he refugiado en todo este tiempo en las situaciones difíciles que tuve para no avanzar con eso. Y cuando llegué acá y quisieron hacer un culto en inglés, cada vez que me pedía Ángelo que predicara acá, le decía más adelante, y le pateaba. Y Dios en su misericordia, y yo sabía, por adentro sabía que tenía que tener fe y avanzar, pero no me animaba. Muchos miedos me daba. Y Dios en su misericordia, a veces en su providencia, hace cosas que nosotros no elegimos. Y el año pasado me contactó un vicepresidente en una conferencia y me dijo, Joel, quiero que vayas a dar unas charlas a mi conferencia, a todos los pastores de mi conferencia. De esto que es discipulado orgánico y de justificación por la fe. Le dijo, me encanta, le digo, no hay problema.
Entonces eso hace un año y resulta que llegado el momento, una semana antes, esto pasó hace un mes, una semana antes me comunico con él y le digo, mira, ya está todo, dice, ya te saqué los pasajes, me dice este muchacho, le digo, muy bien. Y le digo, bueno, yo tengo acá las charlas, el grupo de pastores, ¿cuántos pastores hispanos tienen? Entonces me dice, ¿pastores hispanos? ¿Por qué preguntas eso? No, le digo, para saber cuánto material llevo y todo eso. No, me dice, esto es para todos los pastores. ¿Cómo? Le digo. Me dice, le digo, ¿no es en español las charlas que tengo que dar? No, me dice, es en inglés. Uy, se me vino el mundo abajo. Me empecé a asfixiar, así estaba en la oficina, me asfixiaba. No sabía qué hacer. Una semana faltaba. Y tenía que preparar ahora todas las charlas, o sea, primero tenía todos los PowerPoint, que yo ya decía, esto lo saco de taquito, y eso lo tenía todo en español, no tenía nada en inglés. Y ¿saben qué? En ese momento estaba predicando estos sermones que hay que avanzar por fe y que no hay que volver para la esclavitud, y por eso predicaba con tanto énfasis, porque cuando venía y predicaba eso decía, tenés que avanzar por fe. Y Dios me dio la fe para avanzar. Y fui. Y di las charlas, di los seminarios en inglés, y Dios me bendijo con mucho acento, pero Dios me entendieron. Y hoy en el primer turno, después de 3 años que me vienen pidiendo, en el último turno en inglés, que yo podría haber desarrollado el inglés desde la primera vez que me pidieron, pero no tuve fe, quería volver a la esclavitud. Hoy dije, tengo que hacerlo. Y gracias, ustedes son muy bien. Pero hoy pude predicar en el último sermón porque tenía una deuda con Dios. O sea, no una deuda con Dios, porque Dios no me... Pero gracias a Dios, gracias Ángelo también por haberme dado la oportunidad. Pero yo podría haberme desarrollado mucho mejor si hubiera tenido fe. Pero Dios en su providencia me empujó, me pegó con la vara diciendo no, era para los americanos. Me tuve que pasar unos estrés tremendos esas 2 semanas antes de ir a hablar con los americanos. Pero Dios me bendijo, porque cuando Dios está con nosotros, nunca podemos fracasar. Pero nosotros tenemos miedo y dejamos que los miedos controlen nuestro accionar. Dejamos que los miedos hagan que no avancemos. Y quiero decirte, miedo no quiere decir que el que tiene miedo no es valiente. Valiente es el que avanza a pesar del miedo. Y por eso la fe es el antídoto contra el miedo. Y yo avanzo no por la fe que tengo, sino por el Dios que va conmigo y me llama. Y por eso en el nombre de Dios tenemos que superar todos aquellos obstáculos que nuestros miedos no nos han dejado avanzar para que alcancemos el éxito que Dios tiene en su mente. Y por eso no es culpa de Dios si estás estancado. Y no es que ahora vamos a estar echando culpas, sino que muchas veces tu falta de fe no te permitió avanzar en la vida. Estás dando vuelta en la vida por tus miedos. Estás dando vuelta en la vida porque cuando Dios te llama a un lugar que no tienes una explicación demasiado grande para decir por qué tengo que estar allí, tú pones excusas y te quedas en la comodidad de la esclavitud. No, es necesario que avancemos por fe en el nombre de Dios. Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Ninguna disciplina es agradable. Pero con Dios, todas las disciplinas se transforman en agua pura. Las disciplinas lo único que hacen es sacarnos aquello que nos estorba para llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Una de las cosas que nos falta es aceptación y entrega, y con esto quiero terminar. A veces quedamos estancados en una circunstancia porque no podemos aceptar lo que estamos viviendo. Decimos, estuve con Dios tanto tiempo, ¿dónde está Dios? Con esto que parece que no me lo merezco, que parece que es tan injusto con respecto a lo que vive. Bueno, va a haber situaciones en tu vida que no las vas a entender y vas a tener, el único camino es aceptar. Vas a tener que aprender a convivir con circunstancias que parece que no cambian. Pero Dios está haciendo algo que tú no entiendes. Dios está pegando con la vara para que salga agua pura. Porque ya le pegó en la vara a Jesús. Y con eso aseguró que el agua pura llegue a todas tus circunstancias de la vida.
Pero tienes que aceptar, no tienes que luchar con Dios. Deja de quejarte, deja de reclamar. Simplemente avanza por fe y entrega esa circunstancia en las manos de Dios. Y quiero leerte esta cita, que para mí ha sido de gran ayuda en mi vida, desde que la descubrí. La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. O sea, ¿qué era la fuente de consuelo para Cristo? Que todo lo que le sucedía, ¿quién lo permitía? Lo permitía Dios, era la vara que Dios tenía en su mano. No era Dios el que golpeaba, era la vara que golpeaba. Pero Dios algún propósito tenía. Nada de lo que le sucedía a Cristo. Nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Te hago una pregunta. ¿Cuál era el consuelo de Cristo cuando le estaban escupiendo en la cara? Le estaban escupiendo y le estaban pegando en la cabeza en la corona de espinas. ¿Qué pensaba Jesús? ¿Cuál era su consuelo? ¿Esto lo permite quién? Dios. Esto lo permite mi Padre para un bien. Cuando Jesús le estaban clavando los clavos en la mano, ¿qué era lo que lo consolaba a Jesús? Mi Padre lo permite para un bien. Cuando estaba en la cruz y veía que los dirigentes religiosos se mofaban de él, lo cuestionaban, él decía, mi Padre permite esto, por lo tanto, algún bien hay. Todo era permitido del Padre para el bien de él. Esa es era la fuente de consuelo de Cristo, pero es también tu fuente de consuelo. Aquello que te está sucediendo que no lo entiendes, entrégalo. Deja de discutir con Dios porque no lo entiendes. Entrega eso en las manos de Dios, acéptalo. Y entiende que Dios te ama y que Él está por sobre estas cosas que no entiendes. Y una vez que entregues esa circunstancia que no tiene explicación, la paz va a llenar tu corazón. Y vas a poder avanzar mirando al Dios que te guía en medio del desierto, en vez de estar mirando la arena que llena tus zapatos. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin el permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Romanos 8:28, lo sabemos casi de memoria, pero es necesario que hoy nuevamente lo recordemos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El golpe que pegó la vara en la roca de Cristo produjo agua pura para que esa agua llene todas tus circunstancias difíciles y hoy puedas tener esperanza en medio de la prueba, sabiendo de que todo lo que te sucede será para tu bien. Que Dios te bendiga.